pequeño extracto decide acabar con su vida. Era A alcohólico, muchos lo lugares su atropellaron, lo música ha mataron, de traspasado ahí mi fronteras. abuelita. Hola, que Dios les bendiga. Mi nombre es Marisol Sigala y fíjate que estoy muy contenta el día de hoy, como te das cuenta, pues en un formato un poquito diferente a lo que estás acostumbrado a ver, pero estoy muy contenta porque traemos para ti contenido exclusivo para Shekina TV y hoy te traemos una entrevista a una persona muy especial que Dios usa de una manera muy especial en la música. Es conocido aquí en Ciudad Juárez como precisamente el salmista de Juárez, ¿verdad? Ha llegado a muchos lugares, su música ha traspasado fronteras, ha llegado a tocar muchos corazones como un instrumento usado por Dios para compartir el mensaje de amor y de salvación. Así que te invito a que te quedes aquí a escuchar esta entrevista, que creo que va a bendecir tu vida y va a tocar tu corazón seguramente. Esta entrevista que lleva por título El Día 16, y ahorita te vas a dar cuenta por qué conforme vayamos aquí platicando, y es que es para mí pues un privilegio, una gran bendición tener aquí al lado del salmista Adrián Lara. Dios le bendiga. Bendiciones, muchas gracias, gracias por la consideración y por la oportunidad. Agradecemos también a todo el equipo de producción de Shekina Radio y Shekina TV por el apoyo y pues muy contentos, ¿no? Listos aquí para compartir un poquito de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Así es, estoy segura que va a ser de bendición para las personas. Y aquí hago un paréntesis así rapidito, que no nada más estoy aquí como entrevistadora. Yo le decía ahorita, yo digo, estoy en fan también, en modo fan, porque le comentaba que desde hace tiempo escucho su música y no nada más yo, mi familia. Por ahí la familia Meléndez, que tengo algunos tíos, mi mamá, mi esposo, les gusta mucho su música. Entonces, pues muy contenta de estar por aquí. Creo que va a ser de bendición esta entrevista. Qué buen detalle. Muchísimas gracias y pues un saludos a todos los Meléndez. Saludos también. Yo estoy segura que la van a ver porque son fan, como le digo. Okay. Y bueno, pues me gustaría empezar haciéndole esta pregunta. Sé que nos vamos a enfocar en, como les comentaba ahorita el título, el día 16, y lo vamos a hacer ahorita hablando de este testimonio, pero para aquella gente que no conoce, a lo mejor mucho de usted, que conocen su música, pero no lo conocen como tal, me gustaría hacerle esta pregunta. ¿Quién es Adrián Lara, la persona? Más allá del salmista y de los títulos que tenemos y que muy merecidos, ¿verdad? En el trabajo y la trayectoria, pero ¿quién es Adrián Lara? Actualmente yo defino y siempre me he definido como un hombre agradecido. Y al decir un hombre agradecido, estoy encerrando mis casi 50 años de vida. ¿Por qué estoy agradecido y vivo agradecido y camino agradecido? Porque en realidad conozco y reconozco a Dios en toda faceta de mi vida. Y es lo que soy, un hombre enamorado de Dios y agradecido con el Señor por todas las bendiciones, por toda la gracia que Él ha tenido y ha derramado sobre mi vida. Qué bonito. Y me gustaría preguntarle, ¿cómo definiría su infancia? A lo mejor, no sé, ¿verdad? Si usted quiere dar algunos detalles o no, pero así, ¿cómo la definiría? ¿Cómo fue su infancia en general? Buena pregunta. La infancia mía fue muy linda. Yo vengo a ser el 9 de 9 hermanos, o sea, el menor. Me tocó ser el Benjamín, ¿no? Prácticamente. Mis hermanos mayores, les envío un abrazo. A mi hermana Socorro, le mando un abrazo al paso. Y le doy gracias a Dios porque tuve la dicha de ser ese hermano menor que pues sonaba a sobrino, ¿verdad? De mis hermanos mayores prácticamente. Me tocó crearme junto con mis sobrinos que me decían tío, pero en realidad casi éramos de la misma edad. Y fue una infancia linda. Tuvo muchos desaciertos y sinsabores que no tienen que ver conmigo, pero al final del día son parte de, ¿no? Por ejemplo, el haber perdido a mi padre cuando yo tenía la edad de 11 años, por ahí 11 años y medio, el haberme quedado huérfano, pero el no entender mucho de ese proceso. En mi niñez hubo ese tipo de situaciones, pero mucho más abundantes fueron las situaciones de alegría, de cariño, contento. Pues el tema, para mí el tema musical es un parteaguas en mi vida porque definitivamente desde niño yo me crié entre músicos, entre ensayos. Mi papá
tenía un cuarteto de música romántica. Se llamaba el trío Los Flamita. Bueno, a veces era trío y a veces eran cuarteto, ¿verdad? Dependiendo. Pero en aquellos años, en los años 70, ellos formaron su agrupación cuando la música romántica de los Panchos, de todo ese tipo de boleros, era su auge. Y recuerdo que, bueno, él tenía ese trío. Y pues años más tarde, yo nazco en el 77, pero te puedo hablar más o menos como del 85, 86, más o menos, en el que ya yo tenía edad para, para conocer las cosas. Y quizás un poco antes, a la edad de 6 años, yo ya cantaba y tocaba una canción. ¿Y qué fue lo que detonó? Perdón que le interrumpa aquí, pero ¿qué fue lo que detonó, por ejemplo, ese gusto por la música? Sé que se creó, como nos estaba comentando, con músicos, pero ¿qué fue lo que detonó eso? Por ejemplo, una guitarra, fue la voz, o sea, ¿qué fue lo que de pronto le hizo ahí conectar con la música? Fíjate que yo me llevaste así a un pensamiento fugaz en los ensayos. O sea, de lo poco que yo recuerdo que conviví con papá, me llevaba a los ensayos. Y los ensayos eran, perdón, eran ahí en La Chaveña, en Los Cerrajeros. Mi papá tenía un taller ahí y todos salían y era el baño Flamita, ¿no? Porque de ahí se iban a las entrevistas, que al Canal 5, que al Canal 44. Pero mi detonante fue andar entre los ensayos. Y una de las cosas principales, yo deseaba agradar a mi papá. Y me acuerdo que se burlaban de Ernesto Rivera, que era la voz principal de los a Flamita, la primera voz, porque había una canción, una ocasión, no podía alcanzar las partes más altas de la canción de Si nos dejan. Y mientras ellos estaban y que le daban, una de esas yo volteo y le digo, es que no es así. Ah, no, entonces, ¿cómo es? O sea, un mocoso de 5 o 6 años le dice, no es así. Y que la canto yo con mi voz, pues, de pito, ¿no? Una voz, porque yo sí la alcanzaba, pues, estaba joven y niño, y pues mi voz era ladina, y se quedaron sorprendidos de ver que yo pude ejecutar la canción con entonación y todo eso. A partir de ese momento, yo pienso que fue marcada mi vida. Fue marcada mi vida porque aprendí a tocar la guitarra. Yo tocaba y cantaba una canción desde que tenía, yo creo que 5 o 6 años, completa con mi guitarra. Desde entonces se desarrolló un gusto especial por la música. Por la música, bueno, pues estando ahí en los ensayos y grabando todo, ¿verdad? Todo se estaba ahí registrando. Y bueno, me gustaría preguntarle, ahorita nos compartió un poquito, ¿verdad? A grandes rasgos en cuanto a su infancia y la adolescencia y juventud. De pronto, cuando vamos llegando ya a esas etapas, ¿qué cosas fueron por ahí cambiando? De pronto vamos ahí guardando, ¿no? Desde pequeños y se detonan muchas cosas en esas edades complicadas. ¿Cómo fue para usted? ¿O cómo era esa versión de Adrián Lara, adolescente a juventud? Bueno, desde la niñez hasta adolescencia y juventud, yo fui un hijo muy amado, muy mimado, quizás muy querido, aunque no tenía el mimo de padre y madre porque mi papá ya había partido, y mi tiempo de adolescencia, lo que fue la secundaria, todo eso. Mi mamá fue una mujer que luchó duro, que nunca negoció con la pereza, nunca negoció con la mediocridad. Fue una mujer que siempre fue un ejemplo y un ejemplar. Ella nos sacó adelante. Mis hermanos mayores pues tenían el negocio de allá y trabajaban y había una provisión. No me tocó vivir el tiempo de escasez que me platicaban, que vivieron, por ejemplo, mis hermanos mayores que tenían que ir, no sé, cualquier 5 kilómetros caminando en los frillazos con los botes para llenar el petróleo y hacer largas filas, aquellos frillazos de nevadas. No me tocó nada de eso, a mí me tocó, sí, las nevadas y todo, bien chidas, pero no me tocó sufrirla, porque a mí ya me tocaban las tortillitas de harina recién hechas, a mí me tocaba la calidez. Cuando la transición de la niñez a la adolescencia, cuando yo me graduó de la primaria, mi papá estuvo muy malito. Él murió con insuficiencia renal, con una diabetes crónica, y hubo una serie de acontecimientos que marcaban mi vida. Pero al entrar a la adolescencia yo tenía muy claro que yo quería ser como mi papá. Muy, muy claro. Incluso jamás se me va a olvidar el día que
llamaron al teléfono de casa después de casi 3 años de agonía en el seguro social que mi padre entraba y estaba ahí por lo crónico de la diabetes. Él murió a la edad que yo tengo ahorita, 48 años. Pero quizás a los 45, él sufrió muchísimo porque uno de mis hermanos mayores, a la edad de 19 años, decide acabar con su vida y se suicida. Y luego de ahí un tío mío que era alcohólico lo atropellaron, lo mataron. De ahí mi abuelita, mamá de mi papá, se cae. Entonces una serie de eventos trágicos que visitaron a la familia. Y en esa etapa pues yo estaba entre la adolescencia y la niñez y la adolescencia. Cuando yo entro a la adolescencia entro huérfano de padre. Pero tuve padre y madre porque mi mamá nos sacó adelante siempre. Siempre. Yo era, en la adolescencia fue una etapa muy linda a pesar de todo eso. Porque yo me acuerdo que yo me vestía, mi mamá tenía un puesto de ventas en las segundas, allá en el Hoyo Mall, ¿verdad? Para los que son de Juárez, pues ya saben dónde es. Y yo en la etapa de mi adolescencia, que me empezaron a gustar las chicas y que empezaba y todo eso, y mis amiguillos y las tardeadas y todo eso, yo me vestía de los montones que llegaban y tiraban los montones y yo me echaba mi clavado para comprar ropa a peso la pieza. Pues, ¿cómo no? Yo era un dandy, yo me ponía mis camisas y mis pantalones de pinzas medio apachucados, así, o sea, fue una atmósfera linda, aunque no conocíamos al Señor como tal. Pero fue una adolescencia también en la cual yo sí iba a la iglesia. Éramos de una familia católica y yo asistía a la iglesia y tomé mis cursos, a las asambleas de jóvenes, hasta monaguillo fui. Imagínate, en mi adolescencia. Entonces todo eso formó parte de mi vida y no tengo mucho que decir como de acciones de que arrepentirme. No, como tal, o sea, digo, viví una vida muy buena en cuanto a mi adolescencia. No, pues gracias a Dios. Dice ahí la Biblia, ¿verdad? Que cuando veamos los días de nuestra juventud queremos voltear y decir que tenemos contentamiento en ellos, ¿verdad? Acordarnos de nuestro Creador. Así que qué bonito. Y bueno, me gustaría pasar ahora sí al momento en el que conoció al Señor. ¿Cómo conoció el Señor Adrián Lara? Que creo que ahí entra lo que habíamos comentado ahorita del día 16, ¿verdad? Que aquí ya entra el detalle importante y en lo que nos queremos enfocar en esta entrevista. Muy bien. Bueno, es importante mencionar que de la adolescencia, cuando ya comienza uno la juventud de 16 para adelante, fue parte de mi proceso en el cual Dios estaba hablando a mi vida. ¿Por qué? Porque a los 16 años yo empecé a probar la droga. Empecé a probar la cocaína, la marihuana. Empecé a tomar con mis amigos, o sea, siendo un jovencito, ya no era el puberto, sino ya entrando a la etapa de la juventud, ya donde la mamá de uno pues trabajaba duro, pero pues ella se iba a trabajar al Paso y uno se la navegaba toda la semana. Ella me dio escuela hasta donde yo le permití. Y en ese proceso de vida, imagínate que pues empiezo a abandonar el consejo. Empiezo a juntarme más con el barrio, con el pretexto de fútbol y que aquí, que allá. Nosotros vivíamos en una casa que mi padre dejó como pie de propiedad, pie de casa, y mi mamá la terminó y nos fuimos a vivir. Nosotros nos criamos en la Galeana, pero nos fuimos a vivir a la División del Norte. Pero en esa edad yo empecé a regresarme al barrio, porque la casa de acá todavía seguía y un hermano mío vivía ahí. Y pues agarramos el camión y íbamos y veníamos. Pero ahí me empecé al grupito del barrio, empezamos a fumar, empezamos a tomar los fines de semana, que nos reuníamos, porque los que éramos adolescentes, niños y adolescentes que nos criamos en el barrio, llegamos a esa etapa en la que empezamos a consumir alcohol, drogas y todo eso. Y ese fue el desenlace o el inicio de esta estela negativa en mi vida. Yo comencé poco a poco, como luego dicen por ahí un buen amigo, inicias pateando un bote de cerveza y terminas ahogado en él, ¿verdad? Inicias tomando una cerveza y terminas que la botella te toma a ti. Entonces,
Fue un proceso, fue progresivo. Yo me fui desviando cada vez más, 16, 17, 18, 19. Y yo recuerdo que a los 19 años yo quería formar una familia, yo quería pensando que esa era mi salida, mi escape de la vida de oscuridad y de perdición que ya yo mismo me había dado. Obviamente todo esto se realizaba en secreto, se hacía con una vida de apariencia, buscábamos que no se supiera mucho, o sea, que mi mamá no supiera, pero y ante ella ponía yo la carita de yo no fui, y no solamente yo, otros de mis hermanos convivían ahí en la misma, en el barrio. No podríamos decir mucho la pandilla, porque generalmente la pandilla representa otra cosa, aunque sí teníamos en el barrio y teníamos pleitos con otros barrios cercanos y pedradones y todo ese tipo de atmósferas que se vivieron. A la edad de 19 años, yo engendro mi primer hijo, más o menos 19 a 20 años, buscando sentar cabeza, como luego dice, ¿no? Y pues ¿cuál fue mi sorpresa? Que fui padre, pero mi deseo por la droga y por el cotorreo no cesó. Medio se calmó con un pequeño disfraz, pero en realidad no. Empecé a tener trabajo, trabajaba con el hermano Gaspar. El hermano Gaspar es mi padre espiritual, es quien me habló del evangelio, quien me persiguió 4 años, perseguido así de, como dicen, hasta donde se eche, ¿no? Fórzalos a entrar, Sí, que dice la palabra. Ándale. Esa era mi patrulla espiritual. Y yo trabajé con él y él viene de la rehabilitación. Él viene de ser un hombre golpeado, orinado, enfermo, demente por el alcoholismo. Por eso su insistencia en saber a lo mejor Sí. a dónde podía llegar, ¿verdad? El límite de llevar una vida. Así es. Él fue un hombre restaurado por Dios y también es un instrumento de Dios para restaurar a muchos de nosotros, porque yo no soy el único fruto en lo que Dios hizo en él, sino hay pastores, hay ministerios completos que provienen de él. Y tú miras al hermano Gaspar, es un hombre humilde, un hombre sencillo, un hombre que no te agarra y te suelta una predicación desmenuzada. Es más, le tiembla la mano cuando agarra el micrófono, pero testifica con poder y con gracia. Pero su gracia principal, que yo siempre lo he dicho así, es la marca personal. Es el que se mete y hace discípulos. Entonces ahí yo comencé a escuchar el evangelio por medio de él. Una pregunta aquí, un paréntesis así rapidito. Antes, ahorita que estábamos hablando de su adolescencia y su niñez, no había, o sea, por ejemplo, no tenía como tal principios cristianos, era más lo católico, lo tradicional. Sí. Ya hasta más grande fue que conocí como tal el evangelio. Definitivamente yo tenía un profundo amor por Dios. ¿Por qué? Porque aún en mi ignorancia de muchas cosas por la doctrina, por el catolicismo, había un amor genuino por Dios. Siempre hubo un reconocimiento de Dios, pero no había un conocimiento de Dios como tal. Yo nunca había tenido un encuentro con Dios a través de la Biblia, a través de la palabra. Jamás había prestado mis oídos a escuchar una predicación. Alabanza sí, porque pues la música. ¿Cierto? Entonces, sí, cantaba y me gustaba mucho y tocaba la guitarra y todo eso. Nunca toqué en el coro, fíjate. No, porque pues yo estaba acá en de monaguillo. Okay, porque muchos empezaron así, ¿verdad? Algunos que sí les tocó estar, de pronto que les gustaba la música, como que por ese lado se inclinaban. Sí, claro. Claro. Mira, yo te puedo contar que fue una atmósfera muy hermosa dentro de lo que cabe. No, sin tener que decirte o mencionar temas doctrinales o religiosos. O sea, la experiencia de ese Adrián Lara fue una experiencia que tuvo semilla genuina de parte de Dios. Tan es así que cuando yo estaba en la etapa de perdición y de drogadicción y el hermano Gaspar me hablaba de Dios, yo siempre recibía la palabra, aunque rechazara al hermano. Siempre, o sea, aunque le cerrara las puertas a él por su insistencia, su persistencia, que yo no miraba que era el amor de Dios haciendo su trabajo. Y la palabra siempre me golpeaba.
siempre me embestía. Siempre hubo ese corazón sensible a la palabra de Dios. Sí, aunque por dentro, pero por dentro así, oh, Recibiendo. porque es la preciosa semilla del Evangelio, la que Así viene. es. Dice la palabra del Señor que Él es Dios que recoge donde no sembró. Sin embargo, paradójicamente, Él en todo está. Y por supuesto que Él sembró en mi vida desde esos años. Porque el amor de una madre viene con fundamento de parte de Dios y de una madre que no es una, sino era una señora católica, pero con principios de educación y de vida. Entonces, venimos de una formación que no tiene que ver con doctrina, sino con vivencia. Cuando ya vengo al conocimiento de la palabra, entonces el panorama se amplía, entonces viene la decisión propia. Entonces ya tú dices, ok, es menester al hombre obedecer primeramente a Dios que a los hombres. Y ya viene un discernimiento, ya viene un entendimiento. Pero todo aquello en mi vida fue barbechado, fue sembrado, fue cuidado hasta el tiempo de Dios, porque uno es el que siembra y otro es el que riega, pero el tiempo caerótico de Dios es cuando viene el crecimiento, ¿no? Sí. Y ahí fue donde la palabra me golpeaba, me golpeaba, me golpeaba. Ahorita comentaba que a la edad de 19 años nació su primer hijo. Así es. Después de eso fue cuando conocí al Señor, ya estaba su hijo, ya había nacido su hijo cuando Sí, conocí a Dios. sí. Yo estuve en unión libre, después me casé y ahí vinieron mis hijitas, mis hijitos. Actualmente soy padre de 6 Sí, wow. y abuelo de 9. Wow, ya descendencia. Ay, sí, pero gracias a Dios mis hijos no vivieron la atmósfera de un padre golpeador, maldiciente. No, era loco como yo solo, pero guardaba las apariencias. Pero la verdad me lastimaba mucho, me dañaba mucho a mí mismo. Cuando yo vine a los pies de Cristo, vine derrotado, vine destruido, vine sin fuerzas, sin esperanza, sin aliento, porque siempre decía, el día que yo quiera, dejo esto. Lo dejo. Pero el día que quise no pude. Y vinieron días y días y días y no pude. Hasta que llegó el momento en el que empecé a pensar que yo no iba a poder, que yo no era mejor que mis antepasados, que mis padres, que mis amigos del barrio, que yo me iba a morir igual, loco y drogadicto. La música era un escape, pero también la música llegó un momento en el que apagué el switch de la música y de la cantada y todo eso, porque en ese tiempo yo cantaba con un grupo, antes de juntarme, yo cantaba con un grupo que se llamaba Comando Show. Y con ellos cantábamos en ciertos lugares que en su momento eran salones de baile, pero también le abríamos conciertos a grupos, a grandes grupos de México, ¿verdad? O sea, sí, hubo apertura y andábamos de gira ahí con la caravana, que íbamos a los pueblos y esto y lo otro. A mí me tocaba cantar. En aquel entonces yo cantaba, era cuando la música country tomó mucha fuerza, cuando Caballo Dorado y todo eso, y yo recuerdo que yo cantaba canciones en inglés, me ponían a cantar las de los Creedence y las hacíamos un poco más country, y esa fue otra escena. También me tocó como a los 20 años, me tocó ganar un contrato con una disquera, se llamaba, en un concurso en El Paso que se llamaba Hispanic Music Talent Search. Y el premio era una grabación profesional con difusión, publicidad y copias en Dallas, Texas. Fue aquí en El Paso. Yo no gané el concurso, pero gané una tarjeta con alguien que tenía una disquera. Y esa disquera empezamos a trabajar y empezamos a ver. Era en ese tiempo la cumbia Tex-Mex estaba pegada y todo eso. Eso fue en el inter de que conoce a al Dios. Señor, sí. Y tuvo que ver esto que está mencionando de la música, ese estilo de vida, para que a lo mejor usted agarrara vicios o se desviara cada vez más. Ese tipo de vida tiene que ver o encamina a eso, siente que a usted lo encaminó a eso o ya venía encaminado. Quizás no fue mi caso. Yo ya estaba inmiscuido en el bajo mundo de la loquera y el desorden, la tomadera. Okay.
Cuando yo vengo a todos esos eventos, obviamente pues eran eventos en nightclubs y cosas como esas, pero yo ya venía, yo ya estaba dañado. No alcancé a tener un éxito como tal ahí, ni tampoco un escenario caótico en mi vida, porque a final de cuentas, yo, como te comento, por las drogas, abandoné el estudio de grabación. Por seguir en la loquera y en mi jale, en mi desorden, abandoné mis anhelos de cantar, de ser alguien en cuanto a lo musical. Incluso en esos años llegó la droga de la piedra, que es fumar cocaína y muchas cosas terribles que sí nacen en las entrañas de Satanás para destrucción y para matar. Ahorita en la actualidad, en este 2025, estamos viendo una juventud lastimada y dañada por el fentanilo, por el cristal, por ese tipo de sustancias que son 1000% adictivas. Y que como usted mencionaba ahorita, se piensa que se puede controlar. O sea, lamentablemente se piensa como de, no, o sea, yo cuando el día que quiera lo dejo y no me controla a mí, pues es una mentira totalmente. Toda la gente, yo creo, pienso que todos tenemos una imaginación de decir, sí, a ti te pasó así, pero yo no soy tú. Ajá. Sí, tú no eres yo. Sin embargo, aquí lo sobresaliente es que esto sigue siendo esto. ¿Sí? Entonces no te puedes, uno piensa, a mí no me va a pasar así, yo la voy a controlar, yo esto. Todos caemos en el mismo engaño y terminamos en la misma cueva, terminamos en la misma desesperación. Yo abandoné la disquera, te digo, no volvieron a saber de mí. Después el grupo también lo abandoné. Fue después cuando intenté sentar cabeza que de ahí puse mi propio negocito y empecé a prosperar en el negocio, empecé a traer dinero, pero no dejé la loquera. O sea, nomás como que hubo un vado así en el que le bajé un poquito, pero luego poco a poco otra vez. Llegaba el momento en el que excesivamente, o sea, la marihuana era como si fuera tabaco, fumar todo el día, la cerveza antes de abrir el taller primero abríamos una caguama. O sea, imagínate, hay gente que no me lo cree, pero yo diario, durante quizás 3 años, diario yo me tomaba unas 12 o 15 caguamas. Estamos hablando de 12 o 15 litros de cerveza, que no es cualquier cosa. O sea, una persona para embrutecerse necesita 3 litros de eso y adiós. Yo no me embrutecía, pero todo el día estaba bebiendo porque estábamos trabajando y hacíamos y subíamos y íbamos, instalábamos cosas en movimiento, pero era demasiado, demasiado. Era un grado de alcoholismo terrible que por estar joven parece que no pega, parece que no pasa nada. No dejabas llegar la cruda, o sea, de que todos los días y todo el día. Era una atmósfera muy, muy fea. Cuando en esa etapa yo comienzo a perderme, yo comienzo a vivir esa etapa peor porque me prendí. Ya mi nariz de 16 como a los 22, por ahí, mi nariz estaba, mis tabiques, mis fosas nasales descompuestas por la cocaína y la basura que le meten para hacer más, ¿no? Entonces llega un amigo y trae cocaína y me enseña a cocinar la cocaína. Entonces, cuando yo que fumo, la primera fumada me dejó captivo. Ahí me quedé. ¿Por qué? Porque ya el efecto que fumada me dio era 500 veces más poderoso que lo que yo había conocido. Pero asimismo se te va la salud. 500 veces más rápido se te va el dinero, el efecto, se va la familia, se va la educación, las buenas costumbres. La destrucción es aceleradísima, aceleradísima. Yo anhelaba que eso se acabara, pero no podía. Eran noches enteras sin dormir, sin comer, andar de aquí para abajo como un zombie. No podía abrazar a los hijos, no podía tener una relación estable en ninguna área de mi vida por la tristeza en la que se vivía. Pero el hermano Gaspar
duro y dale. No sé, Todo, no me dejaba en paz. ¿Aproximadamente cuánto tiempo fue que él estuvo así insistiendo en, o sea, volvía y lo hacía o nunca cesó, siempre fue como constante? No paraba. Casi 5 años. Wow, Les digo, yo persistente. conozco la persecución de los cristianos, pero pues de los que te persiguen con Sí. propósito de parte de Dios. Mira, te digo, antes de abrir el negocio, primero se abría una cerveza. No me dejaba tomarme mi cerveza a gusto porque llegaba con una Ya. palabra. ¿Qué pasó, Lara? Bienaventurado el hombre que haya su esperanza en Dios. Y me daban palabra y palabra. Sí, sí. Y te digo, o sea, así como que ya se fue. Hoy sí. Oh, Sí. préndele a fumar, ¿no? Pero la palabra se quedaba. Y él se iba y al rato, ahí está otra vez. Regresaba. Y si tenía que ir a la ferry, pasaba por donde estaba mi taller, otra vez. Y llegaba y me espantaba los opilotes que estaban ahí, mis compitas, por la palabra. Y yo nunca le falté al respeto como tal. Sí le huí irrespetuosamente muchas veces, pero te digo, yo no era grosero, no era un pelajustán así nomás. No, yo no era un ladrón, no era una persona agresiva o mala copa, no era nada de eso, pero todo el daño me lo hacía a mí mismo. Y el hacérmelo a mí mismo representa salud, economía, familia, todo. Entonces, fue mucho el tiempo. En esos tiempos, la palabra que Gaspar me daba fue una palabra que se iba almacenando. Se iba almacenando. Yo siempre he visto la palabra que dice David en el Salmo 23, mi copa está rebosando. Cuando hablamos de rebosar, hablamos de una copa constantemente derramándose. Y cuando yo veo una botella o un vaso de cristal que tú le pones un papelito hecho bola y ese papelito dice adulterio y otro papelito que diga drogadicción y otro papelito que diga pleitos, otro que diga fornicación, otro que diga, caracteriza todos los pecados que puedas meterle a esa copa y luego miras el agua negra, estancada, podrida de la maldad que hay en todo lo que despidieron esos papelitos, pero luego miras el poder del evangelio derramándose, cayéndose a través del hermano Gaspar, a través de hombres, a través de lo que ves, de vivencias, y cómo esa agua viva comienza a llenar esa copa a tal grado que esos papeles, esos pecados que hay en esa copa comienzan a flotar. Porque el peso que está cayendo es mayor y comienzan a flotar hasta que llega un momento que cuando la copa está rebosando es porque no hay un agua estancada, sino un agua renovándose constantemente. Esa es la gracia, es el favor y es el poder del evangelio, es el amor de Dios verdadero que cambia a una persona. Si no dejamos que fluya el río de Dios, no van a salir las viejas ataduras, las viejas costumbres, no van a salir las malas mañas, no van a salir las concupiscencias de la carne, no van a salir los deseos, las manifestaciones de quererte volver al pecado. Es solamente el río de Dios, el Espíritu Santo, el agua que yo le daré, dice, jamás volverás a... Ajá. Y luego dice, y de su interior nacerá una fuente. Esa era la fuente que salía de la boca del hermano Gaspar. Esa era la fuente que salía de la boca del pastor Víctor Sosa, otro hombre de Dios. ¿Cómo necesitamos ser, verdad? Así como esos hombres de Dios que insistentes. En este tiempo, de pronto ya nos dicen algo, no quieren. Ya no quiere o ya Sí. me volteó la cara, ya no me abrió la puerta y como cristianos ya no le seguimos y qué importante es que continuemos, ¿verdad? Ahorita precisamente que está mencionando Ajá. eso y hay un testimonio vivo de esa Sí. persistencia como hijos de Dios que nos animemos a seguir compartiendo el Así evangelio con es. esa insistencia y con Por esa fe. supuesto. No tienes que agüitarte, porque sí se agüita uno cuando le dan con la puerta en la nariz, Sí. pero la palabra misma nos anticipa y dice, no he rechazado el enviado, no te rechazan a ti, rechazan al que te envió, Sí. pero el que te envió los ama tanto que te va a volver a enviar a ti y les va a enviar a otros, Sí. porque de tal manera nos amó. Y no vuelve vacía la palabra, hay que recordar siempre que la palabra nunca vuelve vacía también. Eso es parte de lo que te comentaba, o sea, el agua de Dios
iba sacando, iba sacando. Y te estoy hablando bien gráfico, con una copa llenándose y sacando, pero estamos hablando de un tiempo de proceso desde que inicié en el mal consejo hasta que el buen consejo de la palabra. Son años. A veces son años que debemos persistir, como lo decías, o sea, y ahorita en este tiempo, no quiere, no le eches las perlas a los puercos. Vámonos. No quiere, sacúdete el polvo de los pies y hasta parece que deseamos que les vaya peor para que vean, ¿no? Lamentablemente. Sí. Porque humanamente esa es nuestra conducta, pero el amor de Dios es Lo contrario, totalmente. por encima de todo, de todo. Entonces, definitivamente, nosotros podemos ver cómo el Señor se glorifica en la vida de cada uno. Sí. Porque los planes de Dios son muchos, pero el propósito es uno, que nadie perezca. Y para esto apareció el Hijo de Dios, ¿cierto? Ese sacrificio. Entonces, en ese proceso de vida, yo fui alcanzado gradualmente, periódicamente, y seguimos siendo procesados, porque la salvación es un suceso. Sí. La salvación es un acta de nacimiento para entrar al reino, pero estando dentro del reino, ahora viene el carácter de Cristo que Sí. se debe manifestar, el conocer la fe del Hijo que viene a manifestarse en nosotros. Entonces, Cuidar nuestra salvación con temor y temblor, como lo dice su palabra. y por otro lado, es ser esa fuente que está derramando el agua de vida sobre otras copas llenas de inmundicia, Así llenas es. de pecado, de tristeza, de soledad. Así es. Aquí me gustaría preguntarle, aquí nuevamente, si puede explicarnos lo que mencionaba ahorita del tema de esta entrevista del día 16. Si podemos entrar aquí con detalle al día 16, precisamente. Bueno, estamos en el umbral de este día 16. Fíjate que yo conozco a Cristo. Un día vine a la casa del hermano Gaspar. Yo ya venía bien fastidiado, venía bien harto de que en las mañanas decía, hoy, ahora sí, por mis fuerzas, ya no voy a loquear. Es más, ya no voy ni a fumar. Y a las 2 horas de tal convicción se me olvidaba y ya estaba fumando. Ya estaba mandando traer cerveza. Ya estábamos mal. Entonces me daba cuenta que después de la primera fumada me venía el recuerdo de todo lo que era toda una noche dando vueltas en la cama y pidiéndole perdón a Dios y diciéndole ayúdame y queriendo tomar una decisión y no podía. No podía y no podía. Fueron muchos días así. Un día, un domingo, me armé de valor y vine de donde el hermano Gaspar a su casa. Y le digo, le toco a la puerta y, ¿qué pasó, Lara? Sálele. No, pásale. Y me pasó para adentro. Y estaba su esposa, la hermana Carmen, que también es una mujer que ha sido un parteaguas en la vida del hermano Gaspar, una mujer de Dios, una palabra de profeta muy fuerte. Y llegué yo, a su casa, me pasaron, lo primero que me dijo Gaspar, ¿en qué bronca te metiste? No, porque pues cuando ya te anda persiguiendo la judicial, cuando ya te andan siguiendo los malandros, X, es cuando dices, ahora sí, ya, es de veras. Yo no tenía ninguna situación con eso. Incluso yo le dije, no tengo broncas con nadie. Pero venía vomitando la maldad. La copa estaba rebosando y estaba echando fuera todo aquello que reconocía que no servía, que yo no quería vivir más, pero que no podía, necesitaba la ayuda, como dice en los 13 pasos de un adicto, la ayuda de un ser supremo. Necesitaba que Dios entrara en la escena de mi vida porque se cumple la palabra, si conoceréis la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. Y Él os libertará, porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y yo me gustaría, paradójicamente, agregar algo que dijera, y si no, no. Sí. Porque es la verdad, ¿no? Entonces, imagínate que el hermano Gaspar me dice, pues pásale, vente, y me ministran. Y yo doblo mis rodillas y estoy ahí tirado en su cama, en su casa, perdón, en la sala. Y recibo la oración, y al siguiente día me dice, mañana te espero aquí a las 6, Lara, que vamos a ir a una campaña en la tarde. Entonces, pues yo me voy al trabajo. Ese día ya no loqueé. Ese día ya no me drogué.
Ese día cerré temprano porque a las 6 era de que ciérrale y vete y trae droga y vete y trae droga y vete y porque había dinero. Ese día les dije a todos, ya ciérrale, ya nos vamos, ya. Cerré y me fui a la casa, me bañé y la sorpresa del hermano es que le aparecí ahí a las 6 de la Sí, tarde, llegó. un 31 de octubre. Wow. Siempre he dicho que cuando otros se ponían la máscara, Dios me permitió quitármela a mí. Y me llevó a Ministerios Agua Viva de México, centros de rehabilitación para alcohólicos y drogadictos. Y me llevó ahí por la Mariscal, por la Avenida Juárez, el canal que está ahí, en la calle Melchor Ocampo. Okay. Anteriormente había sido ahí una cantina de rusos o de no sé qué. Pero ¿cómo te parece que a uno de esos locos, aleluyas, le pareció bien abrir ahí una casa de adoración, centro de rehabilitación? Y consiguió la propiedad y ahí, hermano Vivis Castrejón, ya partió con el Señor, se graduó. Un hombre de Dios con una historia similar, un hombre también rescatado, y bueno, X, ¿verdad? Todo eso. Todo esto son cadenas, somos eslabones para la salvación de otros. La fe de otros fue para nosotros y la nuestra es para otros, definitivamente. Entonces, ahí me acuerdo que estaba dirigiendo el centro el pastor Manuel Soto, conocido como el Pito Loco, un malandro viejo de Sonora. Tremendo, tremendo hombre de Dios. Y yo llegué a ese lugar y cuando llegué, mira, era un cuarto pequeñito. Y yo dije, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, había drogadictos apestosos, borrachitos golpeados, pelos duros, homosexuales golpeados. Era un escenario muy triste. De lo más vil y menospreciado del mundo estaba en ese lugar. Y lo primero que yo hice, dije, no, qué asco. O sea, Gaspar se pasó. Yo no tengo nada que ver aquí. No iba a internarme, íbamos a recibir porque había campaña que le iban a enseñar a los niños de ese barrio que el Halloween no era correcto y esto y aquí y allá, pero recuerdo que empezaron a cantar alabanzas. Una guitarra toda quebrada, con 3 cuerdas y las 3 desafinadas. Y los que cantaban no cantaban humanamente muy bien. Y Yo usted como entré músico criticando todo, ¿no? O sea, como diciendo, o sea, ahora resulta que yo soy aquí Juan Camaney. No, resulta que cuando empezaron a cantar, cantaban aquel canto que Dios me permitió grabarlo en un disco que se llama Herencia. Porque tú eres rey de reyes y señor de señores, solo tú eres digno. Y yo cerré mis ojos a lo natural y el Espíritu empezó a hablar a mi vida y empezó un llanto del Espíritu que lava el alma. La siguiente vez que yo levanté mi vista, eso era un lunes, sí, era el día 2. Levanto mi vista y cuando la levanto, estaba tirado en medio de todos los que al principio critiqué, llorando porque el pastor Manuel Soto, Dios lo usó con una predicación, una palabra que parecía que el hermano Gaspar le había chismeado mi vida, toda mi vida, ¿no? Y yo me levanté de ese lugar cuando estaba, o sea, ya paré el cuello, pero ya no fue para ensoberbecerme, sino para reconocer. Dios habló a mi vida y me dijo, ¿qué te hace distinto a cualquiera de ellos? Y yo empecé a llorar y a decirle, Señor, yo te necesito más que cualquiera de ellos. Entra a mi vida, entra a mi corazón, Señor. Te entrego mi vida, te reconozco. Fue una oración que ya había hecho, pero ahí vino un ensamble de entendimiento que cuando me levanté de ese lugar, ¿cómo te parece que me levanté como si fuera una liga? ¡Pum! Ligerito, livianito, mi carga, los costales de peso y de pecado que me habían acechado, lo que me hacía asquearme y vomitarme, se quedó en ese lugar. Me llama la atención que haya sido con ese tema musical, porque me parece que ahora, cantándolo usted, tiene ese efecto también en las personas al escucharlo, porque al menos ahorita le compartía de mi familia, ¿verdad? Precisamente ese álbum, el álbum de Herencia, es el favorito. Hasta nos lo pasamos por ahí el CD a varios y varios de mis tíos que no conocen a Dios, pues se quebrantaban con esos temas musicales y precisamente ese que entona ahorita, pues
tiene ese efecto, ¿no? Como usted viene al Señor y justamente con ese canto, ese tema musical y ahora cantándolo, usted tiene ese efecto en las personas también. Qué maravilla. Y qué lindo escucharlo, Sí, porque sí. es gratificante poder entender cómo el proceso de vida y el trabajo de lo que Dios hace en nosotros trasciende. Sí. Trasciende a otras generaciones, trasciende el tiempo, el espacio, la materia, Ujú. y no se limita, es Dios obrando, Así es. Dios haciendo su perfecta voluntad. Eh, yo le pedí a Dios el privilegio de un día poderlo grabar, y así fue. Y qué bueno que me confirmas con ese Sí, testimonio. sí, sí. Pues ese fue el día 2. Ahí me acuerdo que había una hermanita que dijo, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Se me grabó, se quedó para el resto de mi vida. Con Cristo estoy juntamente crucificado. De ahí el día 3, un martes, me trajo por aquí cerca en la calle Piña. Había una campaña y ya había un evangelista que Dios lo usaba en milagros poderosos. El hermano Ramón, no recuerdo su apellido, pero un hombre muy usado por Dios. Y yo era nuevo. Y la campaña era así en una banqueta y un terrenito así enfrente estaba la iglesia. Y ahí la iglesia de mi hermano Quiñones. Y él tenía esa campaña. Y yo fui con el hermano Gaspar, porque el hermano Gaspar tenía una camioneta de esas Guayín, pero de esas grandotas, que eran como 4 puertas y luego todas traían como si fuera caja de troca amarilla. Parecía la de los cazafantasmas. Pues sí andaba cazando fantasmas él siempre en toda la ciudad. Ya iba yo como un fantasma más. Y me llevó ese día, martes, miércoles, jueves, viernes, todos los días había campaña y yo estaba maravillado de ver cojos caminar, de ver gente con manos cortas, pies cortos que crecían, de ver gente con muelas rellenas de oro, de plata, de ver gente que llegaba y testificaba que tenían un problema crónico que no lo podías ver evidentemente como una cojera o una ceguera o una sordera, pero como diabetes, alta presión, o sea, escuchar y escuchar los testimonios. Yo tenía un problema en ese entonces. Tenía un problema con mi garganta, porque yo ya no podía cantar. Mi garganta estaba seca, mis cuerdas vocales estaban secas porque fue mucha la droga que consumí en muy poco tiempo. 3 años fumando piedra es la muerte. Mi garganta es mucho lumbre, mucho químico que le mete uno. Y mis cuerdas vocales, haz de cuenta que yo estaba así, hablando como estoy normal. Y agarraba y tomaba agua y no me podía reponer hasta 2 o 3 minutos. Es un mundo de tiempo para reponerte de una tos. Y yo sufría muchísimo. Entonces, si hablando me pasaba eso, ahora querer cantar me daba vergüenza. Era casi imposible cantar. Y me daba mucha vergüenza que se me saliera eso en medio de una canción o algo. Entonces, mi sueño de cantar también lo había abandonado porque yo había destruido mi voz. Y yo me acuerdo que me paré ahí para que me sanara Dios. Pero no pasó nada. No, no que Dios no lo haya hecho, o sea, Dios lo hizo desde el día 1. Pero a lo que voy con esto es que Dios tiene sus tiempos y a veces no te va a dar lo que tú quieres inmediatamente porque no vas a poder valorarlo. Pero ya estaba dado. Solamente era cuestión de tiempo para que se manifestara. Un año después, Dios hizo el milagro en mi voz, en mi garganta. Pero a lo que voy, todos esos días, 15 días en campaña, donde se predicaba el evangelio, ahí estaba yo. Yo era la esponja seca lanzada al agua, recibiendo, conociendo, aprendiendo, bebiendo la leche del Espíritu, nutriéndome, comenzando a caminar en el Señor. La Biblia la empecé a comer por aquí, por allá, y aprendiendo poco a poco. Todos esos 15 días fueron gloriosos. Yo tenía una comunión con Dios, me dormía y soñaba con Él.
despertaba y caminaba con Él, hablaba con Él. Hay muchas cosas, sueños que yo tuve hace 25 años que estoy viendo cumplimiento ahorita, en este tiempo, extraordinariamente. Tuve un proceso en mi vida bien difícil que fui a la prisión injustamente, y cuando estuve en prisión me permitieron servir y trapear en la iglesia, aparte de servir en la palabra y enseñar un poco, trapear el piso de la iglesia de Libres en Cristo en el Cerezo. Y es un piso que tiene dos colores, como blanquinegro, todo el piso. Y cuando yo estaba, que era un trapeador grande y un botezón, y que estaba trapeándolo, porque a mí me gusta trapear. No sé por qué, pero me gusta trapear. Y cuando yo estaba trapeando, me vino a la mente un sueño que yo tuve en ese tiempo de esos 15 días de comunión, en donde cuando yo trapeaba en el sueño, demonios impregnados en el piso se levantaban y eran expulsados de ese lugar, o sea, como una especie de liberación. Estoy hablando de un sueño, no estoy hablando de doctrina. Y en ese sueño, pues yo no lo entendí en su momento, pero era excitante poder sentirte usado por Dios para liberar no sé qué o no sé a quién. Pero de cada cuadro se hacía eso y yo le daba con más injundia. Quizás de ahí viene mi cariño por trapear. Y yo lo hacía, y cuando estaba en el 2023, trapeando el piso de la iglesia de la prisión, me vino el entendimiento de lo que yo miré en aquel entonces. Y el lugar donde estaba trapeando, ¿verdad? O sea, Exacto, porque ahí se han visto cosas muy terribles, y ahí pues llega gente también muy todo lo que se terrible. mueve a nivel espiritual y que en el sueño lo veía, pues acá Ujú. obviamente se hacía real. Así es, y empecé a hacerlo ahora con entendimiento y con un gozo y con una alegría de ver el cumplimiento. Y todavía hasta la fecha, si me pongo a trapear, comienzo a echar fuera demonios. De una vez. Regresando, o sea, en esos 15 días yo tuve una comunión extraordinaria con Dios, maravillosa. Me empezó a dar canciones, letras, ritmos, música, muchísimo, muchísimo. Esa esponja se llenó, que se llenó. Aún sin poder cantar usted en ese tiempo, y el Señor estaba preparando. Yo estaba recibiendo vida, y toda área muerta de mi vida se estaba yendo, pero también vino la prueba de mi fe, vino también la concupiscencia a visitarme. Para esto, después de 15 días lleno de la palabra y de la presencia de Dios, y que mi casa había cambiado, mi negocio había cambiado, ya no se bebía, ya no se fumaba, ya no se escuchaba música secular, ahí era todos los días, llegaba yo temprano y andaba barriendo afuera y echando agua, llorando y intercediendo, y me gustaba mucho el disco de Marino, cuando viene la qué bueno es el Señor, que me ha dado la vida, y andaba yo feliz de la vida. Mi economía comenzó a crecer en esos pocos días. De cuando andaba de loco había, pero pues nunca traía, porque todos los días caía más. Pero ese día, en esos 15 días, me acuerdo que llegaba una persona que vendía instrumentos nuevos, y yo le compré acordeones, guitarras, bajos, de todo, porque traía con qué, y los almacené en la casa, porque decía, para la iglesia, para la obra de Dios. Y Dios me daba, a quien llegábamos a una iglesita donde apenas estaba la guitarra de 3 cuerdas quebrada. Mire, ahí está. O sea, toda la vida he sido un hombre dadivoso en ese sentido, y nunca me ha faltado nada. Siempre he tenido en abundancia. Pues el día 16 era un sábado, yo creo, y tocaba la campaña. Y me acuerdo que yo agarré mi Biblia y me fui, pero antes de irme me desvié y llegué al callejón donde estaban mis negocios, y yo les dejaba a mis amigos la cueva donde nos metíamos a loquear, se las dejé. Y recuerdo que llegué ese día, y cuando llegué me asomé al barandal y no había nadie. Y luego chiflé y empiezan a salir. ¿Qué hubo? ¿Qué onda? ¿Qué andas haciendo aquí? Yo apañadito. Dijo el hermano Penky, dijo, cuando yo no tenía a Cristo, ni me bañaba, hermanos. Por eso ahora sé que existe el Señor, porque ya me baño. Hasta eso cambia el Señor. Y haz de cuenta que ahí salen todos,
mira quién vino y esto y lo otro. Y cuando salen, abro la puerta, me meto al pasillo, los saludo y uno de ellos, neta que, qué bonito te ves, qué chida. No, yo también quisiera conocer a ese, así como tú, con los hermanos. Y yo también, y me empezaron a felicitar, ¿no? Pero el último de la felicitación, que había unos 5 o 8 personas, no sé, el último me dijo, así, o sea, me felicitó y luego me dijo, ora, ya está cargadita, nuevecita, la pipa. Y cuando me ofreció la pipa, yo me sentí adulado, sentí que ellos tenían razón, que yo ya no era igual, que yo ahora sí podría controlarlo. El engaño de la concupiscencia y Satanás endulzando las orejas, empezaron a cambiar mi mentalidad en segundos, al grado de que cuando miré la pipa, la agarré. La agarré y me metí para adentro de la cueva y empecé a fumar. Empecé a fumar sin conciencia. Empecé a callar al Espíritu Santo. Empecé a negar todo lo que había vivido con tal de una fumada más. Pa' pronto, me tráete más, me tráete más, me tráete más. Y empecé a gastar todo lo que traía conmigo. Mandé a alguien a mi casa a decir que me dieran los instrumentos, esto y lo otro, que porque los ocupaba y que yo estaba ocupado. Se sacaron todos los instrumentos. Fui y empeñé en la First Cash que el acordeón, que una trompeta. Empecé a empeñar. Después me quedé con unos cuantos. Luego fui y empeñé otros y los malvendí con los mismos picaderos. Con tal de traer más y más y más y más y más. Pasaron la tarde, llegó la noche y todos enviajados, todos enrutados en esa atmósfera de tinieblas una vez más. Y yo estaba sumergido en mis heridas, sumergido en mi vergüenza, porque ya era una vergüenza haberle dicho a Dios que sí, y ahora estar otra vez acá. Ya no sabía qué hacer, no sabía por dónde empezar, no tenía la menor idea de qué hacer, de cómo hacerlo. Ya lo único que era dame más y dame más y dame más y dame más. ¿Y qué pasa? ¿Qué va a pasar? No sé, dame más, traigan más. Y hay una etapa, sí, que en las madrugadas sucede. Cuando la noche está más oscura es porque más cerca está el amanecer. En la palabra de Dios dice que las tinieblas, los hijos de las tinieblas en la noche obran, pero nosotros somos hijos de luz, hijos del día. Y cuando habla acerca de ese amanecer como la luz de la aurora, cuando habla de la estrella de la mañana, que es Jesucristo, cuando resplandece, cuando viene todo a entendimiento esa palabra, durante la noche, durante las tinieblas, yo fui absorbido una vez más por esa atmósfera. Pero llega un momento en el que la vida o la noche se acaban los conectes. Ya el vendedor deja de vender a cierta hora de la madrugada. El comprador ya no tiene plata porque se gastó todo. Ya no hay recursos. Todos están insaciados, insatisfechos. Todos deseando un poco más después de haberte atacado terriblemente, pero sin deleite, sin placer. Y yo me acuerdo que mis amigos, uno se paraba en la pared y miraba la pared y decía que miraba para el otro lado. Y otro buscando que aquí se me cayó un pedacito y rompiendo sillones y destrozando cosas por buscar un pedacito que se me cayó. Era una cosa bien terrible y yo los miré a todos ellos en esa atmósfera, la cual yo mismo ahora estaba, y me salí del callejón. Me salí y cuando me salí estaba clareando el alba. Pero a mí me daba mucha vergüenza mirar al cielo. Mucha vergüenza. Porque el claro del amanecer, yo sabía que era Dios resplandeciendo.
Yo sabía que era una nueva misericordia, sabía que era una nueva oportunidad, pero yo me sentía impuro, me sentía indigno, asqueado de mi conducta, porque había sido 15 días de que yo le decía, Señor, gracias, te amo, Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu enseñanza, gracias por todo. Mi vida era una alabanza completa porque recibí de parte de Dios tantas cosas maravillosas, tanta gracia, tanta maravilla que recibí del Señor, que decía yo, es que, pues, ¿cómo le voy a hacer? O sea, después de todo lo que te prometí, después de todo lo que me diste, después de, ¿cómo le hago? Soy peor que el diablo de hipócrita. Soy de lo peor y me salí con esa angustia y con ese pesar en mi corazón. Y había un poste ahí quebrado, ahí en la calle Libertad. Y ahí me senté en ese poste y estaba llorando, estaba tristeando, estaba bien avergonzado. Mucha vergüenza, mucho dolor, mucho pesar, porque ya no me fallé a mí, no le fallé a mis hijos, no le fallé a mi mamá, no le fallé a mis hermanos, no le fallé a la iglesia, le fallé a Dios. Y me acuerdo que le dije, Señor, yo siempre te dije que el día que te sirviera te iba a servir de veras. Y no iba a andar con cosas, pero sabes que ya me di cuenta que yo no soy nadie, que soy un hipócrita y que lo único que me merezco es morirme igual que mis hermanos mayores, igual que los amigos del barrio, igual que los tecatos, igual que cualquiera. Es lo único que me merezco, porque yo no sirvo para nada. Es más, el trato que hice contigo de que entraras a mi vida, que te dejé entrar, ¿sabes qué? Lo deshago. En este momento lo deshago. Yo no quiero saber nada por causa de mí. Tú eres santo, tú eres hermoso, pero yo no soy digno de ti. Y ahorita que lo ve en retrospectiva, ¿usted entiende, por ejemplo, que eso tenía que pasar en ese momento, que era parte de su proceso y que ese día tenía que presentarse? Sí, el día 16 es el día que estoy viviendo ahorita. El día 16 ya no hay tristeza, ya no hay llanto, ya no hay dolor, ya no hay lamento, porque estoy viviendo ese nuevo pacto, esa experiencia de vida renovada con el Señor, sabiendo que todo lo que venga a nuestra vida tiene un propósito. Y que es por gracia, porque, por ejemplo, ahorita en lo que está contando, me llama la atención cómo llegaron y cómo comienzan a adularlo sus amigos, ¿no? A alguna manera felicitarlo, y entonces como que esa humanidad que tenemos empieza a ser como si fuéramos nosotros, ¿verdad? Pero cómo viene ese día 16 también la gracia, no es por ti, o sea, el Señor seguía amándolo ahí, aún en medio, y nos sigue amando aún en medio de que nosotros caemos y vamos muchas veces otra vez, pero el Señor y su misericordia, su gracia, permanece. Así es. Yo escuchaba el tren porque están cerca las vías y pensé, dije, debería de irme a las vías de una vez, solo, y se acabó esto. Empecé a tener pensamientos de suicidio, de muerte. Pero específicamente cuando yo le decía, el trato que yo hice contigo, ahorita lo deshago. Cuando en esa etapa en la que la depresión, porque sucede algo bien interesante que a lo mejor algunos consideran conmigo y lo han visto de esa manera. El hombre sin Dios es como un vehículo, un carro, que no tiene gobierno. El carro está ahí, está apagado. Pero cuando le entregas las llaves a un chofer, ahora el carro queda bajo el mando, bajo las intenciones, bajo los deseos, bajo la autoridad del chofer. El hombre sin Dios es ese carro. Y cuando nosotros tenemos las llaves y viene Satanás y toma esas llaves y echa a andar el vehículo, Satanás lleva al hombre por los caminos de perdición. Algunos despiertan de una atmósfera espiritual y despiertan ensangrentados con el cuchillo en la mano y su esposa con 70, 80 puñaladas. Y enfrentan a la justicia y la enfrentan desde un ámbito inconsciente y consciente a la vez, pero que no saben cómo fue posible haber hecho eso. Fue la legalidad que da esas llaves que entregas. Exacto. Le entregaste las llaves al enemigo y el enemigo
se metió y hurgó hasta lo más profundo de tu vida y las concupiscencias más profundas, los deseos, los anhelos de tu corazón en cuanto a perversidad, se llevaron a cabo. Y tú los llevaste a cabo, pero no solo tú, el enemigo. Y toda clase de pecado que se comete es precisamente porque el hombre sin Dios es un vehículo con las llaves puestas para que venga el enemigo y tenga autoridad y legalidad, porque Satanás no se puede meter a la vida de un hombre si el hombre no le abre la puerta voluntariamente. Así es. Y así estaba yo en esa madrugada, este vehículo piloteado por el Señor durante 15 días, la madrugada del día 16, yo estaba pensando que lo que mereciera la muerte. Tenía que suicidarme, pensaba en mi hermano que se ahorcó, pensaba en otro de mis hermanos que murió en alcoholismo, en drogadicción, en otro que había muerto en depresión y alcoholismo. Pensaba en mi padre, pensaba muchas personas de mi familia que murieron bajo el influjo de esa atmósfera. Pensaba yo que ese era mi destino. Era lo que seguía, al parecer. O sea, ¿qué te hace mejor? Elías le dijo al Señor, mátame, quítame la vida, Señor, yo no soy mejor que ninguno de los antepasados. Pensaste que yo podía, discúlpame, te equivocaste. Prácticamente esa era la letanía que yo tenía. Y recuerdo que en mi estar así, con el cuello abajo y cabizbajo, y clamando y llorando, el alba clareaba y me daba mucha vergüenza mirar para arriba. Mucha. De pronto, a lo lejos, sentí una mirada bien pesada. Tú sabes, cuando alguien te está viendo, uno siente la mirada, ¿verdad? Y volteas y si eres cholo, ¿qué? Luego. Y yo sentí eso. Y a lo lejos, a unos 20, 30 metros, miré a un hombre andrajoso, arrastrando su cobija, los pelos, sucio, maloliente, todo, o sea, un vagabundo, un loquito. Y cuando yo lo miré de reojo que venía caminando hacia mí, pues lógica, o sea, te va a pedir un peso, te va a pedir para un pan, para un café, lo que sea. Pero yo empecé a respirar odio, empecé a llenarme de odio y a decir, ¿qué quiere este? ¿Dónde se me acerque? Lo voy a matar. Le voy a hacer esto, y, o sea, en mi mundo, en esa cabeza, yo no era esa persona, pero estaba tronadísimo ahí. Y cuando se viene acercando, dije que no me diga nada porque no se la va a acabar. Y cuando se acerca, dice, compa, así con esas palabras, compa. Y volteo yo así enfurecido y me dice Dios que tú no eres nadie para deshacer el trato que Él hizo contigo. Wow. Dice el Señor que no vengas con Él con las manos atrás y la cabeza abajo, que le enseñes tus cargas y que le digas cuál es el problema con lo que no puedes. Dice el Señor. Y empezó a profetizarme, y cuando ese hombre comenzó a hablar, yo empecé a sufrir, a llorar. Y agaché mi cabeza, pero ya no de llanto, sino del refrigerio que estaba recibiendo, porque Dios dice el Señor que si el justo cayere 7 veces, de ahí lo levantará, que tú no viniste por tu inteligencia, porque tú querías, sino porque Él te escogió y que Él sabía que esto iba a pasar, pero que aquí está el Señor para levantar. Y yo me quedé llorando a cántaros y extraviado, no sé, segundos, quizás 20, 30 segundos, no sé, en lo que escuchaba ese hombre. Cuando dejé de escucharlo, volteé y nunca miré a nadie. Ni que fuera caminando allá. Era imposible que en segundos que dejé de escuchar la voz, que volteé, no lo encontré en ninguna parte. Después, estudiando, conocí lo que es una teofanía, lo que es una aparición divina, lo que cuando Dios viene y se nos manifiesta en la vida, ¿verdad? Que a veces en la sonrisa de un enfermo, o a veces en la mano de una córima, Dios está probando nuestro corazón. Por cuanto a uno de mis pequeños se lo hiciste, a mí me lo hiciste, pero el Señor se disfraza de pequeño para venir a nuestra vida. Podría haber venido representado en cualquier otro tipo de persona que nosotros humanamente pensaríamos, ¿verdad? A lo mejor ahí viene un pastor, alguien trajeado, alguien a decirme. El hermano Gaspar. Ándale, justamente, que es el encargado, el que ya estaba ahí sembrando la semilla desde el principio, pero era el Señor directamente.
a Dios le plujo que fuera de esa manera porque fue un hecho sobrenatural que la verdad yo me quedé extasiado. Y me acuerdo que recibí esa palabra que me reconfortó. Le pedí mucho perdón a Dios y me levanté de ese lugar y comencé otra vez la pesadez con la que yo caminé hacia ese lugar, los costales que se habían quedado allá en Agua Viva. Esos mismos costales volvieron, pero renovados con más peso por la vergüenza. Pero en esa teofanía yo me levanté de ese pedazo de poste trozado, me levanté libre, me levanté sin acusación, sin condenación, me levanté perdonado. El día 16, hoy después de 25 años, sigo viviendo la gracia del día 16. Hoy sigo predicando el Evangelio porque el Señor tuvo misericordia de mí el día 16. Y tan hermosa es esta experiencia de vida diaria, cotidiana, que nunca he sido perfecto por mis propias acciones, jamás he sido justo por mis propios hechos, pero la justificación que viene por creer que Él sí lo es y que Él está en nosotros y que si nos equivocamos, Él es fiel y justo para perdonarnos, Él es abogado para con el Padre y el Espíritu Santo nos redarguye de todo pecado y el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, a toda justicia. Cuando tú entiendes este pacto renovado a través de Jesucristo en nuestra vida diaria, es inevitable vivir la alegría del día 16 independientemente de las circunstancias que nos rodeen. El día 16 para mí sigue siendo una utopía, para mí sigue siendo un diario vivir y escribí esta canción que se llama El Día 16 y la grabamos en el género de jazz. Es muy lindo en jazz y la grabé en la nación del Perú, en Lima, Perú. Me permitió el Señor grabarla por allá. Y bueno, también pues es parte de la primicia de esta entrevista, ¿no? El testimonio de vida del día 16. Primicias por aquí, ¿verdad? Del día 16, este tema musical, que ¿cuándo se estará ya estrenando por ahí este tema? Bueno, que estén por ahí pendientes, ¿verdad? Porque estemos ahí para presentarse. Yo creo que a finales de este mes y principios de diciembre, estamos ya en noviembre, a mediados, en principios del mes. Seguramente todo depende de nuestra ayuda, ¿verdad? En este caso, Chequina, Chequina Radio y Chequina TV. Chequina TV, estén por ahí muy pendientes de este tema musical que, como se han dado cuenta, bien interesante y cómo necesitamos, ¿verdad? Vivir cada uno ese día 16, esa gracia del Señor, pues que sea el Señor, ¿verdad? No seamos nosotros, no es por obras, para que nadie se gloríe, es solamente por la gracia del Señor, por amor, por misericordia. Y qué bonito, ¿verdad? Yo ya ansiosa por escucharlo, ansiosa por escuchar este tema que estoy segura que será de gran bendición. Fíjate que yo también estoy igual, quiero escucharlo. El tema, te voy a narrar así bien rápido, parte de la letra dice, quiero escuchar tu voz hablarme, quiero sentir que estás conmigo, tú sabes que sin ti no vivo y yo sé que te necesito, mi corazón siempre está alegre, alerta, perdón. Todo mi ser está sensible, mi espíritu a tu voz despierta. ¿Cómo negar que en mí tú vives? No quiero vivir separado de ti. No quiero soñar si en mi sueño no estás tú. No tengo razones para vivir sin tu amor, Salvador. Jesús mi Salvador. Y luego ahí ya vienen, o sea, cada parte, cada palabra tiene anécdotas, como esas que te digo de la madrugada en medio de mi noche oscura. Yo meditaba en tu palabra y aunque el dolor a veces ciega, tu palabra es la fortaleza. Por mucho tiempo, solo por la noche caminé. La madrugada fría sin aliento me dejó. Qué bonito. Ya, no le voy a dar más porque no quiero llorar. No quiero llorar.
Qué bonito este tema y como le mencionaba, pues ya lo queremos por ahí escuchar, sé que será de grande bendición para aquellos que podamos escucharlo y también el escuchar ahorita su voz, ¿verdad? Qué bonito es saber que es un testimonio vivo también de un milagro de salvación, primero que nada, pero también de ese milagro que hablaba acerca de su garganta, ¿verdad? ¿Quién diría que el Señor, ¿verdad? Pues quién diría, pues el Señor, sin duda que tiene esos planes y que sus pensamientos pues no son nuestros pensamientos, sus caminos no son los nuestros. Y me gustaría preguntarle, no sé si sería regresarnos un poquito, pero ¿cómo empieza su ministerio? ¿Cómo fue que el Señor le entrega su ministerio? Creo que es algo que varios de los que están, o muchos de los que están escuchando y viendo esta entrevista, les va a interesar, ¿verdad? Saber cómo el Señor le da este ministerio musical. Bueno, yo empecé a congregarme en una iglesia del Dios vivo bajo la mentoría del pastor Víctor Sosa. Estuve poco tiempo ahí, pero ahí el Señor usó la vida de ese hombre para ayudarme a ser instruido en justicia. Y ahí en ese lugar, me acuerdo que yo miraba que cantaban y me lloraban los ojitos, porque yo sabía que alguna vez lo hice. Y me acuerdo que en el taller llegó un hermano llamado el Willy, le decíamos Willy, se llamaba Aurelio, y él era uno de los trompetistas del Mariachi Rosa de Sarón. Él venía de Puerto Vallarta y se vino a vivir a Juárez y se estableció con su familia. Y el Willy tocaba la trompeta y se vino a trabajar conmigo. Y ahí traía su trompeta y yo empecé a decirle, ¿qué, mi Willy? Enséñame. Y sí, me dio 2, 3 tips y me enseñó los tonos, do, re, mi, fa, sol, así. Pero yo ya tenía las aptitudes musicales desde niño. Jamás en la vida había tocado una trompeta. Pero te cuento que agarré la trompeta y empecé a tocar y aprendí, aprendí, aprendí. En aquel entonces estaban, las canciones de inspiración. ¿Te acuerdas aquel disco de Él me levantará, el Señor es mi rey? Yo con la trompeta. La de salga de su cámara el novio, que trae una trompeta bien bonita, bien. Pues me aprendí todas esas canciones. Y yo empecé tocando la trompeta allí en la iglesita y en eventos que tenían, pero nunca cantaba. Yo tocaba solamente la trompeta. Y aprendió así, escuchando y practicando solamente. Lírico, como luego dicen, ¿no? No tuve escuela para eso. Y aprendí muy bien, porque era don de Dios. O sea, yo empecé a tocar y a tocar y a cantar con mi trompeta. Esa era mi voz. Y aprendí y me aprendí a las canciones y en los tonos. ¿Cómo? No sé. La verdad no sé. No es fácil tocar una trompeta. Tocar la trompeta es complicado. El emboquillado, la administración y conducción del aire, sin dejar de mencionar el know-how de las notas, ¿no? Pero el hermano Willy me ayudó y me prestaba su trompeta. Y luego después yo compré la mía, un cornetín. Y con ese le daba yo bien bonito, bien a gusto. Este fue el inicio de su Así ministerio comencé. musical. De ahí, al poco tiempo, yo fui movido a la iglesia Aposento Alto. Es decir, me fui a congregar formalmente en esta iglesia. Dejé de venir acá y me vine acá porque tuve conflictos doctrinales que no entendí en su momento. Y me acuerdo que yo salí de ese lugar y me fui a la cantina por un problema doctrinal. La doctrina es un problema en el hombre que no tiene entendimiento que lo puede echar para atrás. No estoy echándole la doctrina del Dios vivo ni mucho menos, que es un ministerio precioso de parte de Dios. Sin embargo, en mi vida fue un movimiento que me llevó al Aposento Alto. El Aposento Alto estaba en el 2000 iniciando en sus instalaciones, que fue más de 20 años en Valentín Fuentes. A mí, cuando yo vengo a este lugar, yo salgo de ahí y me voy al bar diciendo, no, esto está más confuso que qué. Y el Espíritu de Dios me habla por segunda vez y me dice, no entres, yo te voy a llevar al lugar donde vas a estar. Y no entré. Al siguiente día andaban buscando quién les instalara una calefacción en el edificio nuevo, porque era tiempo de frío, era por ahí de enero. Y el único que sabía hacerlo era yo en todo el sector de los cerrajeros de donde yo trabajaba. Me fui y cuando iba me dijeron que era para una iglesia cristiana. Iba con el pastor Ramiro Tonche, que también ya partió con el Señor, y yo le empecé a poner mis dudas doctrinales.
para que me explicara, porque no sabía cómo entenderlo. Y el pastor Ramiro nomás me dijo, me escuchó bien todo y luego me dijo, espérame, ahorita que lleguemos le decimos al pastor general. Y yo me fui a ver lo de mi calefacción y en lo que estaba ahí haciéndole para echarle a andar y todo eso, llega el pastor y me dice, ay, déjele. Dije, uy, ya me quitaron la chamba. Y me llevó era un aula y me dijo, a ver, me está platicando aquí el pastor Ramiro que hay una situación que no entiendes esto y lo otro con doctrinas aquí y allá. Y pues sí, le expresé mi sentir, mi duda, y el hombre comenzó a hablarme con la palabra y a explicarme con la palabra. Y ya se cuenta que le echaba agua fría a mi corazón. Como dice el agua fresca, la palabra traída de tierra lejana es cual agua fresca al alma sedienta. Y empecé a recibir esa palabra y empecé a recibirla al grado que tuve entendimiento. Y como acto seguido me dijo, ¿y tú vas a la iglesia? No, sí, así, pero o sea, no tengo un compromiso. Yo le dije, ¿verdad? Porque ya tenía días que no iba. Y me dijo, pues mira, si quieres, vente el domingo para que escuches la palabra. El siguiente domingo estuve ahí con toda mi familia y a partir de ahí comencé a servir a Dios ahí ya como mi casa. Ahí comenzó. Ahí comencé arreglando electricidad, lo que era mi trabajo en donde sea, pero también empecé barriendo, trapeando, lavando baños, empecé sirviendo, ayudando. Al poco tiempo me invitan los muchachos de la alabanza y yo vengo acá con ellos y pues yo tocaba la trompeta. Entonces empecé a tocar la trompeta con el grupo de alabanza, empezó a tener mucho auge, muy bonito. Muy bonita la alabanza. Y te digo, yo trabajé en todos los ministerios de la iglesia hasta el día en que mi pastor me ungió y me envió como evangelista a las naciones. Qué bonito hablar porque qué bonito el cimiento de su ministerio, ¿verdad? A veces cuando escuchamos o vemos a alguien, porque vemos el resultado a nosotros, ¿verdad? A lo mejor la música, la predicación, ya lo vemos. Y cuando preguntamos cómo empezó, queremos algo, no que queramos, sino que pensamos, ¿no? A lo mejor escuchar como, bueno, fue así, empecé cantando, y no, me llama la atención que está mencionando, o sea, empezó sirviendo, empezó haciendo el aseo, empezó trabajando en la obra del Señor y el Señor, ahí es donde comienza, ¿verdad? Con esos cimientos firmes, donde empieza la sencillez, la humildad, cómo debemos de caminar como hijos de Dios, ¿verdad? Llevando el evangelio a Él y que los dones y los talentos pues son adicionales y el Señor los usa para su gloria. Qué bonito el poder escuchar cómo comenzó. Sí, yo era un joven muy ilusionado, muy enamorado. Ahora sigo siendo enamorado e ilusionado, ya no tan joven, pero sigo siendo muy contento. Llevar a mis hijos al conocimiento, a que cantaban alabanzas chiquitos, a todo eso fue muy lindo, fue muy bella esa etapa de crecimiento, pero sí tiene mucho que ver. A veces dicen por ahí, envidiamos la gloria, pero desconocemos la historia, ¿cierto? Anhelamos el triunfo y el éxito, pero no conocemos el proceso. Entonces, yo crecí como persona, como ser humano, desde las partes más bajas. Ahí aprendí. Gracias a Dios que por su misericordia me dio la oportunidad de hacer eso. Y hasta la fecha, sigo trapeando la iglesia. Muy bien, es parte de también, ¿verdad? El servir al Señor. Y por ejemplo, ahorita menciona, eso empezó con ellos en la alabanza, pero tocando como tal la trompeta, pero ahí todavía no empezaba a cantar. No. ¿Hasta qué momento empieza? Fíjate que después de un año o un poco más de convertido, no había predicador que llegara que yo no fuera a que oraran por mí. Pero yo todavía seguía teniendo el mismo problema. No sanó. Y no sanó el problema. Pasado el tiempo, pensé y dije, pues a lo mejor Dios no me va a sanar, pero pues voy a ver al especialista, un otorrinolaringólogo. Y el especialista me revisó. Era un viejito. Y me revisó con instrumentos que él usaba así como que una cuchara, como una pala, no sé, de cucharón, que lo puso bien caliente y me abrió la boca y una lámpara, así unas lupas grandotas. ¿Sabe qué tantas cosas usó? Y cuando terminó de examinarme,
vino y se sentó y dijo, venga, siéntese. Y dijo, ¿qué pasó? ¿Qué tengo? Y me dijo, ¿qué le hiciste a tu garganta? ¿Qué le metiste a tu garganta? ¿Por qué? Me dijo, mira, aquí tenemos unas liguitas, aquí, que esas son las que producen la fonética. Esa fue su explicación, yo muy gradual, literal, así yo lo miraba. Dijo, pero tus cuerdas, las liguitas esas, las tuyas, están porosas, picadas, como si estuvieran podridas. Como una liga que la pones al sol y la liga se pudre, literalmente. Dice, entonces la poquita voz que tienes y todo eso, eso que se te pegan así y se quedan pegadas y ya no se pueden despegar. Esas cosas, dijo, si yo le muevo, te voy a acabar por romper lo que tienes. No hay cura para eso. Entonces, si tú agarras esa liga, literal en el sol, y le estiras, ¿qué pasa? Se rompe. Sí. Y si la quieres volver a unir, ¿se podrá? No, porque está porosa. Esa era la explicación o lo que yo entendí. Me dijo, tú, dijo, te vas a quedar mudo, muy joven. Cuídate mucho, porque hasta en un grito, es más, hasta un chiflido, para esto que le digo que yo tocaba la trompeta, dijo, porque tocar la trompeta también se siente en las cuerdas vocales, las notas agudas, las graves, se siente aquí bien, bien tremendo. Y Ese era el diagnóstico. Me acuerdo que yo empecé a llorar otra vez, amargamente, y a ver mi sueño volar de cantar para Dios. Y yo empecé a decirle, Señor, pues perdóname, ahorita ya yo quiero que todo se me resuelva, pero es la consecuencia de haber usado tanta droga. Eso es lo que me merezco. Nunca te voy a poder cantar, no voy a poderte alabar cantando. Y empecé yo a llorar, y en mi llanto y en mi soliloquio que yo tenía ahí, empecé también a decirle, pero una cosa te voy a decir, Señor. Hoy que te he conocido, nunca me voy a alejar de ti. Jamás en mi vida voy a dejarte de adorar. Y si me quedo mudo, Señor, me van a quedar las manos para levantarlas. Me van a quedar los pies. A señas o como sea, pero yo te voy a adorar. Yo te voy a servir. Oré a Dios con tanto fervor que lo recuerdo y el Espíritu Santo me habla por tercera vez. Y me dice, el médico y la ciencia han dicho su última palabra. Pero yo tengo la última palabra sobre tu vida. Faltaba la de él, la más importante. El agua fría, el alma sedienta. Gracias, Señor, lo creo, lo recibo, lo creo. Y cuando dije eso, mi semblante, regresó el doctor y yo estaba bien contento y como que dijo, no me entendió lo que le dije, ok. Deje de tocar la trompeta, deje de alabar a Dios, deje de gritar, porque muy pronto le vamos a rajar aquí a ponerle algo para que hable. Dios ya había hablado a la vida. Y el enemigo queriendo callar, ¿verdad? Como siempre. Sí, Dios ya había hablado y yo me gocé. Y me acuerdo que salí de ese lugar gozoso porque sabía que Él tenía la última palabra en mi vida. Y un día, en medio de tanta situación cotidiana en la iglesia, el líder de la alabanza se fue a minutos de empezar el servicio. Yo estaba atrás, las percusiones y mi trompeta. Y cuando supe, pues que se fue, ¿y qué vamos a hacer? Vine y agarré la guitarra y el micrófono y comencé a cantar alabanzas al Señor con mi guitarra. Y el grupo me siguió. Terminó la primera canción, no me atoré, no se me secó la garganta, no, nada de eso. La segunda, la tercera, casi una hora cantando y alabando a Dios. Sacamos el culto adelante. Los pastores y la gente venía y me decían, ¿pero tú cantas? No sabía que tú cantabas. Y volteé y les decía, yo tampoco. Pero ya Dios había hecho el milagro. Ya Dios me había sanado. A partir de entonces, no he parado. Wow, no he parado. Qué bonito. Gracias a Dios. Y ese testimonio, esa historia tiene que ver con el álbum de Quiero Alabarte. Así es.
Por eso Sí, tengo entendido que fue su primer álbum, ¿verdad? El primer álbum así que es, sacó. mi primero. Quiero alabarte porque alabar a Dios, muchos lo hacen, pero lo hacen sin querer y otros sin querer queriendo. Ujú. Pero cuando yo entendí la importancia de alabar a Dios, le dije, Señor, el resto de mi vida, yo quiero alabarte. Y ahí Muy nace el lindo. primer álbum, de Quiero alabarte. Y ahí en ese álbum vienen 6 composiciones, 5 mías, una de Abraham Valdivia y 4 covers que el hermano Manny Méndez Ujú. de la librería Maná me hizo el favor de regalarme 4 pistas de boleros. Guau, de Ahí bolero. también es una historia muy linda. Estamos llenos de historias, ¿no? Sí, la Pero verdad. a partir de ahí, con ese disco, tuve la gracia de empezar mi primer gira con ese disco, fue a Chihuahua Capital. Wow. Pero yo iba es como cantante y me dan la entrevista en una radio y cuando voy a la entrevista en la radio, ponen mi canción y luego dicen que yo estoy ahí y luego dice el pastor, muy bien, ahora prepárese porque nuestro hermano nos va a predicar la palabra. ¿Qué? Yo no había predicado. Conocía la palabra, por supuesto, y todo, pero formalmente nunca había predicado. Dios me dio un mensaje y ese día se sella el ministerio como cantante, como salmista Ujú. y como Y evangelista. evangelista también. Y a partir de entonces comenzaron las invitaciones, o sea, empezó una atmósfera. Aquí en la ciudad nadie me conocía, las radios comenzaban a escucharme, comenzaban a sonar mi música, las de aquel entonces, gente que me logró, que me apreció, gente que estuvo ahí conmigo. Recuerdo con mucho cariño al hermano Isidro López. Ujú. Ese hombre tenía una visión de radio como si fuera, como en la empresarial, muy, Ujú. muy buena, y ese hombre me abrazó, me dio cobertura, me enseñó muchas cosas, me aconsejó. Bendigo la vida del hermano Isidro, mi hermano Mario, en El Paso, en la KBIV, la hermana Nisi, el pastor Lozano, la hermana Lozano, o sea, mucha gente que Dios te va rodeando. Un día conozco al pastor Palomares y él traía al hermano de Jenny Rivera y yo estaba promocionando y me dio cobertura y me invitó para abrirle el evento a este Pedro Rivera Jr. Así comenzó, o sea, no tuve una disquera como Vástago o como Canción Producciones o Ujú. la que tú quieras y gustes. Mi representante fue el Señor y es el Señor. Y él ha ido A- abriendo puertas. Así es, de pronto en ese tiempo sale una gira al Salvador, en el país del Salvador. El Salvador es chiquito, como el estado de Chihuahua, lo recorres en 7, 8 horas de orilla a orilla, pero estuve en todos los departamentos, en Chamatenango, en Usulután, en Los Planes, en Mexicanos, en San Salvador. Todos los días teníamos ministración, campaña y todo eso. Ya me acuerdo que estaba yo loco, siempre que terminábamos un culto, le decía el pastor que me coordinaba, unas pupusitas, ok, a comer pupusas. Ay, Dios. Yo ya decía, Sí, se ya, aprovecha quiero bien. carne. Y llevaban a comer mis pupusas. Fue una época gradual en la que Ujú. Dios fue añadiendo a la vida los ministerios, los personajes, las personas, Ujú. todo. O sea, esto es como decir, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, Desamparado. ni a su simiente mendigar, Mendigo. porque Él es nuestro pan de vida, ¿no? Así es. Entonces, fue una atmósfera de crecimiento musical que hasta la fecha estamos hablando de que yo tengo 25 años como cristiano y de esos 25, pues tengo 20. Acabo de cumplir 20 años como salmista Salmista y y evangelista. evangelista. Y ahora pues estamos también desempeñando la función del pastorado. Ok. ¿Y tiene cuánto tiempo en el pastorado? Apenas un año. Apenas, Ujú. llamado hace poquito tiempo. Sí, Pero sí. toda la preparación que el Señor trae Oh, atrás, sí. ¿verdad? Toda la preparación y todo lo que hay por enseñar también. Sí, definitivamente. Ha sido mucho el trabajo. Me tocó ser el coordinador general y presidir el movimiento de transformación que se llamó Que todo Juárez tenga una Biblia. Ujú. Ahí trabajé muy duro, trabajamos mucho durante casi 4 años, para la gracia del Señor. El año de pandemia no paramos, seguimos trabajando para la Trabajando. obra. Dios ha sido muy generoso conmigo y hay mucho trabajo de fondo, hay muchas cosas que hemos hecho. Sí. Hoy estoy aquí como ese hombre agradecido
enamorado, viviendo su día 16. Sin duda. Lo recuerdo, ahorita que está mencionando esto, lo recuerdo yo haberlo escuchado, empezar a escuchar por ahí su música, eh, en un canal que había, lo tengo la verdad ahí medio borrosillo ese tiempo, pero recuerdo muy bien, lo recuerdo muy bien a usted y su música, que lo invitaban a cantar un canal cristiano que estuvo aquí en Juárez y duró un tiempecito, duró, la verdad no tengo el número exacto de cuánto tiempo duró, pero recuerdo que lo invitaban a Adrián Lara y pasaban ahí mucho su música, inclusive varios videos musicales que comenzó a sacar y lo veíamos ahí, comenzó también a ser muy, muy conocido aquí, obviamente en nuestra ciudad. Sí, claro, recuerdo que ahí teníamos una mujer que era la gerente y mujer cristiana que tuvo a bien el invitar a ministerios dentro de una cadena secular. Ajá, sí, Ajá. yo recuerdo muy bien porque en mi familia lo llegamos a ver y ahorita que menciona todo esto, recuerdo que lo veíamos ahí. Y hablando de esto, fíjese que precisamente le quería preguntar, porque en la radio nosotros hemos tenido mensajes, recientemente, apenas la semana pasada me preguntaban a mí y también mi familia me lo ha preguntado, ¿dónde se consigue la música de Adrián Lara? Porque en YouTube no están, de pronto está una que otra por ahí. ¿Cómo la pueden conseguir ahorita en este tiempo? Ok, ahorita gracias a Dios está ya en todas las plataformas digitales. Okay. La descarga de la música tanto en iTunes como en Google Play, como en Spotify, como en todas las plataformas de música. En Chequina TV también Claro, está. en Chequina, sin duda ahí en Chequina Radio, Chequina TV es donde la han estado escuchando y precisamente los radio escuchandos han estado pidiendo y preguntando por ahí, ¿cómo puedo conseguir tal música? Porque pues, la escuchan mientras nosotros las ponemos, pero quieren tenerla por ahí. Por eso le hacía la preguntita para por ahí pasarles la información. Ya escucharon los que estaban por ahí preguntando, ¿verdad? Ya pueden ir a buscarla para que puedan ahí ponerla cada vez. Ahí está, ya en todas las plataformas, cerca de 40 plataformas digitales musicales, ahí puedes comprar la música y descargarla. Muy bien. ¿Verdad? O escucharla, compartirla, todo. Ya, gracias a Dios por esa facilidad. Anteriormente, solo había ciertas canciones en YouTube y en Facebook, pues cortos o pedacitos. Y es que también a mí me tocó la época de la difusión personal. O sea, yo llegaba a una iglesia, cantaba, predicaba, ministraba y al último me ponía con mi mesita y llevaba mis CDs. Sí, pues así fue como conocimos el álbum que le compartí ahorita, porque una tía mía que es cristiana y desde ese tiempo ya, bueno, fue de las primeras creo que se convirtió, ella y su hijo fueron a una vez que usted se presentó en una iglesia y ellos fueron los primeros que traían el CD y de ahí es donde le comento que nos lo iban ahí pasando y no, pues todos atesorándolo como porque no podíamos por ahí conseguirlo en otros lados. Pero qué bueno que ahora tenemos también muchas maneras, ¿verdad? Muchas herramientas de compartir la música y el mensaje. Sí, gracias a Dios por eso. Aunque se añora mucho eso otro. Lo último que terminé fue haciendo mi colección de música, casi 120 canciones en un USB. Y con las últimas giras que hicimos a Perú, a Colombia, eran con el USB y ya con la recopilación de toda la música. Pero ahorita ya las plataformas es la más fácil de todas. Ok, y bueno, pues vamos por aquí ya aterrizando la entrevista, ¿verdad? Y me gustaría hacerle esta pregunta. ¿Cómo le gustaría a Adrián Lara ser recordado? Cada uno recordamos y obviamente hay un legado en el Señor. En el mundo se piensa, pues uno quiere dejar, ¿verdad? Lo que, no sé, casas, carros, y quiere uno dejar a sus hijos, ¿verdad? A lo mejor bien amparados, dijeran por ahí, ¿verdad? Bien parados. Pero en Dios sabemos que hay un legado importante, pero ¿a usted cómo le gustaría ser recordado por sus generaciones, ¿verdad? Ay. Pues me gustaría ser recordado con esta expresión, como un hombre de Dios. Yo creo que ahí engloba muchísimas definiciones, muchísimas. Pero ser recordado como un hombre de Dios, un hombre que amó y que sirvió y que honró a Dios con un corazón sincero, lleno de alabanza y de adoración. Okay, qué bonito. Y me gustaría también preguntarle, ¿qué le diría, por ejemplo, a las personas que están escuchando y viendo esta entrevista, que no le han entregado su vida al Señor? Que a lo mejor se encuentran claudicando ahí entre dos pensamientos, entre entregarle su vida o no, pero tal vez no encuentran la salida, ¿verdad? Pero en este tiempo no se han decidido y no se han determinado. Espero que lo que has escuchado de mí te sirva, porque la semilla que alguien te siembra no viene de ese alguien, viene de parte de Dios.
y que tú puedas decirle a tu corazón, entiendo cuál es la decisión de lo bueno y lo malo. Yo te puedo decir a ti, no te tardes porque mira, te va a pasar lo que todos dijimos, ¿por qué no le abrí mi corazón antes? Porque los mejores años de la vida, de mi vida, son los años en Cristo. Y es hermoso pertenecer al cuerpo de Cristo, a la familia de Dios, y no por una religión, sino por una revelación de vida que te va a permitir ver tu descendencia, servir, amar y honrar al Señor. Así es que lo que yo te digo es, ya no la pienses, no hay tiempo. Decídete por servir, por amar y conocer a Dios y verás, no te vas a arrepentir. Así es, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por esta entrevista, por el tiempo, ¿verdad? No sé si quiera por aquí, tenga algo que añadir. Bueno, sobre todo, gracias por el privilegio de poder estar en tan amena entrevista. Gracias al corporativo, como lo mencioné desde un principio, de esta estación y televisión Shekina. Gracias a Dios principalmente por este honor y pues les pido que escuchen mi música en el 95.1 FM de la radio y lo puedes escuchar por internet, Shekina Radio, Shekina TV, y pide la canción Cuánto te amo de El Mariachi de Oro. El Mariachi de Oro, claro que sí, qué bonito, qué bonitos temas musicales y bueno, pues esperando también, ya sabes que aquí te estuvo compartiendo una primicia del día 16 que estamos también ya esperando, así para que estés por ahí atento y pues escuchando la música a través de Shekina Radio, por supuesto, y Shekina TV. Muchas gracias, para mí una bendición estar por aquí sentada con usted, escuchando, ¿verdad? Este bonito testimonio y pues deseamos que el Señor siga bendiciendo en gran manera su ministerio y ahora el pastorado, ¿verdad? Que el Señor le ayude, le fortalezca y que sea Él hasta que Él venga, ¿verdad? Estaremos ahí trabajando para su gloria. Así que bueno, pues Dios les bendiga. Mi nombre es Marisol Sigala y pues esta fue una entrevista con Adrián Lara aquí a través de Shekina TV. Dios les bendiga. Quiero escuchar tu voz hablarme. Quiero sentir que estás conmigo. Tú sabes que te necesito. Y yo sé que sin ti no vivo. Mi corazón siempre está alerta. Todo mi ser está sensible. Mi espíritu a tu voz despierta. ¿Cómo negar que en mí tú vives? Separado de ti, no quiero soñar si en mi sueño no estás tú. No tengo razones para vivir sin tu amor. Salvador, Jesús mi Salvador. He meditado en tu promesa y aunque el dolor a veces ciega, tu palabra es mi fortaleza. Por mucho tiempo solo por la noche caminé, la madrugada fría
Y en la mañana, antes de salir el sol, reconocí el sonido de tu voz. No quiero vivir separado de ti. No quiero soñar si en mi sueño no estás tú. No tengo razones para vivir sin tu amor. Salvador, Jesús mi Salvador.